Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Gracias a todos los que están participando hoy en este webinar especial. Es un webinar presentado por Intacher. Intacher es una plataforma de comunicación interna. Yo soy Gabriel Pascualini, director de Intacher. Y hoy, bueno, tengo el agrado de estar con amigos del mundo de la comunicación interna, que los contacté la semana pasada preguntándoles si les interesaba participar de una mesa redonda virtual para que nos acerque a todos y conversar de esto que quizás individualmente ya fuimos hablando entre nosotros, sobre cómo se está viviendo este momento histórico que estamos pasando desde lo personal, pero también desde lo nivel laboral. Y bueno, cada uno puede sumar su granito de arena con sus consejos y sus experiencias y contarnos quizás cómo se está implementando la comunicación en distintas empresas, en distintas ciudades y países aquí de Latinoamérica. Gracias a todos, tenemos gente de todos los países de Latinoamérica, inclusive de España y Estados Unidos, y Portugal e Italia también. Espero que les sirva la experiencia. Los invitamos a participar a través del chat, si quieren ir enviando sus preguntas. Claramente no vamos a poder abarcar todos los temas, pero este es un primer webinar como para al menos ver ciertos temas que creemos que son importantes. Déjenme presentarles los invitados que participan hoy en el webinar. Tenemos a Susana Cáceres de Internal de Chile, Juan Bautista Ortelli y Carolina de Oldán de Change Agency, Argentina. Tenemos a Gabriela Caselli de Vector C, Argentina también. Maximiliano Vilera de Entendimiento, Argentina también, en San Juan están ellos. Y Jaime Alfaro, que es Marketing y Comunicaciones de Securitas Perú y también es director de la Asociación de Comunicación Interna en Perú. Así que bueno, gracias a todos por participar, por sumarse. Hola a todos. Bueno, quería como primer tema, me parece importante, creo que una de las primeras cosas que han hecho en todas las empresas a la hora de encarar este momento tan particular fue crear un comité de crisis. Entonces, uno de los temas que queríamos charlar quizás era con Susana el rol de los comunicadores en los comités y los protocolos de crisis interna que se generaron. Perfecto, gracias Gabriel por la invitación y hola a todos los que están presentes. Sí, comunicar en un momento como este, las organizaciones nos enfrenta a una situación en que necesitamos respuestas más rápidas de lo normal. Si en las organizaciones no había hasta el minuto un comité de crisis y un protocolo, seguramente las respuestas fueron mucho más lentas de lo que se necesitan para una situación en que está todo cambiando, ¿cierto? Es como una noticia en desarrollo, si pensamos hoy día en términos informativos, y lo que un día nos podía dar resultado al otro día no funciona, y para eso necesitamos un comité de crisis que en general en una organización se aboca mucho a la comunicación hacia afuera, pero hoy día es tan relevante tener comunicados los equipos que necesitamos que en ese comité de crisis esté la comunicación interna, definiendo un vocero interno, quién va a comunicar, quién va a ser la voz al interior de la organización, y también definiendo pasos que nos permitan dar respuesta más rápidamente a los requerimientos que estamos viviendo. En ese sentido, las atribuciones de un comité de crisis durante una situación de crisis van a ser tanto como los de una gerencia general o los de a un nivel de un presidente corporativo. Necesitamos que el comité sea el que tome las decisiones y todos los protocolos que estén definidos, incluso el comité de un día para otro podría decir que no siguen y que se cambian, porque estamos viviendo en una situación bastante de incertidumbre. Y ahí es clave tener una comunicación permanente con el equipo de comunicación interna, que al menos un miembro del equipo de comunicación interna esté diariamente participando. Este comité debiera estar diariamente en la mañana teniendo un chequeo de cómo estamos, desde si tenemos contagiados, desde si tenemos gente posiblemente contagiada, hasta las decisiones de cómo vamos a comunicar las decisiones de, por ejemplo, un cierre de planta, o las decisiones de
¿qué hacemos si nos llega una cuarentena total? Por ejemplo, o sea, toda esa respuesta debiera estar de alguna manera el comité de crisis previniendo o preparándose desde antes. Puede ser que aún así no tengamos todas las respuestas, y eso está claro, porque en una situación de crisis hay un nivel de incertidumbre y tenemos que ir día a día generando este aprendizaje. Pero por lo menos tener este equipo y tener este protocolo, este plan de crisis nos va a ayudar a minimizar los tiempos de respuesta y a ser más efectivo lo que vamos a comunicar a los equipos internamente. Perfecto. Y Gaby, vos querías comentarnos un poquito sobre aquellas variables que nos permiten diagnosticar la crisis justamente en la propia organización. ¿Cómo lo están implementando esa mecánica? Claro, porque desde la mirada de un responsable de comunicación interna, no nos enfrentamos globalmente a la pandemia. Eso es lo que nos atañe a todos entre los seres humanos, digamos. El COVID vino a traer una crisis organizacional. No es lo mismo a aquellas empresas que están catalogadas dentro de los servicios o productos esenciales y que continuaron con su rutina, incluso incrementaron al doble o al triple su trabajo, aquellas otras que el 50% de su trabajo debieron dejar de hacerlo, se les cayeron clientes, se les cayeron unidades de negocio, y aquellas otras que completamente dejaron de ser esenciales y no están vendiendo, comercializando ni produciendo nada. Es distinto, completamente. Y a su vez, digo, está la crisis global, la crisis organizacional y luego estará la crisis comunicacional, ¿sí? A las áreas de comunicación interna no se enfrentan solamente a la pandemia, cada cual, depende de la organización, la industria en la que esté, el vínculo que venía teniendo con su público interno, tendrá distintos desafíos a los que atender. Un poco me parece importante respondernos cada cual a qué crisis nos estamos enfrentando, porque si no vamos a tomar un enlatado ideal teórico de una célula anticrisis, que todos los que estudiamos comunicación, relaciones públicas, lo podemos recitar de memoria, y después los resultados no los vamos a ver y no entendemos por qué, porque cumplimos con todo el deber ser, pero no entendimos y no fuimos empáticos con la situación particular que nos tocaba vivir. Y además, un poco como comentaba recién Susana, que esto evoluciona día a día. Por lo que ella comentaba, entendemos que en Chile no tiene una cuarentena total, cosa que aquí en Argentina sí ya tenemos. Entonces, también son estrategias distintas, porque de movida ya, semana a semana, quizás hay que ir adaptando el propio plan de trabajo en base a la situación actual, desde lo que es en general lo que está sucediendo, pero también lo que va pasando dentro de la empresa. Como comentaba, si alguien da un caso positivo dentro de la propia empresa, tener un plan de acción hacia adentro y hacia afuera de cómo comunicar todo eso. Y en relación a eso, Maxi, ¿cuál sería el rol de los líderes para atacar estas distintas situaciones? ¿Cómo dividen ustedes el trabajo ahí del rol de cada líder? Bueno, buenas tardes para todos. La verdad es complejo. Antes que nada, la consideración es decir que este contexto es nuevo para todos, ¿eh? Nuevo para los que hacemos comunicación, nuevo para los líderes, nuevo para todos los trabajadores. Por lo tanto, las planificaciones un poco, no sé qué le ha pasado al resto, han quedado de lados, también en materia de líderes. La planificación tal vez es semanal, diaria, y por ahí como nunca estamos necesitando paradójicamente de un liderazgo visible y cercano. Hoy que no lo podemos tener presencialmente, lo estamos necesitando y virtualmente. En ese sentido, uno intenta acercarse a los líderes de dos maneras. Uno desde el rol mismo, ayudar a potenciar su rol comunicacional, que en muchos casos lo que nos salva, o tenemos como ventaja en algunas organizaciones, es haberlo trabajado hacia atrás, y no a partir de ahora. Es muy diferente en aquellas organizaciones donde a partir de hoy empezamos a hacer de aquellas en las que hemos venido trabajando desde este momento hacia atrás. Y más allá del rol en sí, en cuanto a qué esperamos del líder, sus responsabilidades, y ayudarlo a sistematizar sus comunicaciones, es decir, hay líderes que utilizan determinadas metodologías, por ejemplo las metodologías ágiles, que te llevan a llevar diariamente ciertas reuniones de seguimiento, y en donde un poco encarecidamente les hemos pedido que en los momentos de check-in, de inicio de esas reuniones, se procure acercarse un poco más a los trabajadores del lugar no estrictamente laboral,
sino también ver cómo se están sintiendo, qué necesidades e inquietudes tienen. Y ese tiempo hoy ocupa más del normal, del habitual, de las reuniones de seguimiento diarias normales. O sea, hoy lo que estamos necesitando es de cierta cercanía emocional de parte de los líderes, siempre apoyándonos también en sus habilidades, y estamos necesitando de esa cercanía que hoy, vuelvo a repetir, paradójicamente no la tenemos presencialmente, pero sí necesitamos de un liderazgo visible, que la gente sienta que cuentan con ellos, que nosotros también desde comunicación contamos con ellos, y bueno, en el día a día, todo tipo de actividades o iniciativas que se puedan desarrollar es buenísimo, siempre alguna llamada o un video es mucho más cercano y más cálido que un mensaje en la red social interna o en el grupo de WhatsApp. El preguntar cómo estás ayuda también mucho más al preguntar qué estás haciendo. Son distintas cuestiones que pedimos de cierta cercanía, que en la presencialidad, por ahí en la vorágine la perdíamos, y que hoy, paradójicamente, en la virtualidad es donde estamos poniendo el foco. Necesitamos que la gente entienda que hay alguien al mando, y nosotros tenemos que estar ahí para visibilizar. Perfecto, gracias Maxi. Y Caro, el otro día yo estaba viendo un video tuyo en LinkedIn que participabas, que hablaba sobre el empoderamiento de los colaboradores, que es una gran oportunidad que nos está dando este momento. ¿Querés desarrollar un poco eso? Dale, bueno, primero buenas tardes a todos. A ver, un poco el tema es que lo que ocurre es que el coronavirus vino a activar y desactivar un montón de cosas que estaban dando vuelta en las organizaciones, especialmente en el caso nuestro cuando trabajamos mucho con procesos de cambio, vemos que donde estaba la intención de hacer un cambio, de irse hacia nuevas formas de liderazgo, de nuevas formas de trabajo con los equipos, el coronavirus hizo algo que aceleró un montón de procesos, porque en general, en cualquier proceso uno necesita tener cierta adopción. Entonces tenés a los early adopters, que son los primeros, los pioneros, después tenés a la masa, y después tenés a los rezagados, que son los que cuestan más de adoptar ciertas cosas. Y resulta que de repente todo el mundo tenía que ser un early adopter. Entonces, de ese modo lo que pasó es que muchas prácticas de liderazgo hicieron que por ahí compañías donde nunca habían implementado home office, por ejemplo, nunca habían tenido trabajo remoto, de repente todo el mundo trabajo remoto, y ese jefe que por ahí decía, no, yo te quiero sentado ahí a la vista mía las 8 horas que estás acá, y quiero tener reporte permanente de todo lo que estás haciendo, tuvo que aprender a no hacerlo de esa manera, porque no podía estar llamando a cada uno de su equipo cada 5 minutos para ver qué estaban haciendo. Después la gente empezó a decir, bueno, yo ahora tengo esta posibilidad de lograr este objetivo y después devolver este tema, y en la próxima reunión o en el próximo meeting con mi jefe mostrarle cómo lo hice con una libertad que antes no tenía. Y en el medio van pasando otras cosas que tienen que ver con un poco lo que decía Maxi, que es cómo se genera esta empatía. Me pasó con un líder que me dijo, no conocía tanto a mi equipo como ahora. O sea, recién ahora empecé a conocer un poco más porque empezó a conocer a su familia, empezó a conocer al hijito que se le subió al regazo cuando estaban conversando en una videollamada, y se empezaron a organizar cosas de, bueno, ahora las videollamadas son, y eso es parte de lo que venimos haciendo también, y seguramente mis colegas también, todo este trabajo que nos trae el coronavirus de decir, bueno, las compañías tienen que empezar a comunicar cómo nos relacionamos ahora. ¿Cada cuánto haces una comunicación vía Zoom, vía la red social que tengas? ¿Cómo haces el reporte con tu jefe? ¿Cómo van a ser estas conversaciones? ¿Cómo le maximizás esta plataforma, tengas o no tengas, o lo que tengas para comunicarte con tu equipo, con tu jefe, con la organización en general? ¿Cómo lo maximizás y conocés cosas que no conocías, aunque la estabas usando? O por ahí no la tenías y de repente la tenés que adoptar de cero. Y, o sea, eso le dio a la gente un montón de este empoderamiento, de decir, bueno, yo ahora cuento con este tiempo, me tengo que organizar y lo voy a armar a mi manera para llegar a este objetivo. Y de algún modo los líderes empiezan a ver esto, ¿no? Lo cual me parece que es, dentro de la tragedia del coronavirus, algo bastante piola para acercar un poco el departamento, proceso. Acercar un poquito el departamento de comunicación interna a los niveles de liderazgo,
es algo que nosotros con la plataforma tenemos la suerte de ir interactuando con empresas de toda América Latina, pero también de Estados Unidos y algunas de Europa. Y nosotros notamos que en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un acercamiento mayor a lo que es el C-Level, los niveles gerenciales. Claro. En algunas empresas tienen como su propia gerencia, tienen lo que es comunicación interna, ya no depende de relaciones de recursos humanos. Y yo creo que es un gran momento para dar el paso adelante. Y como esto, como decíamos recién, como comentaba Maxi también, día a día hay que ir armando nuevas estrategias y ya estamos en la mesa redonda más del C-Level, tomando decisiones y acompañando con cada una de las cosas que se hacen, porque yo creo que va a ser una gran oportunidad en ese sentido para la comunicación interna, le va a dar mucha visibilidad, y va a haber que desarrollar nuevos skills para ajustarse. Uno de los skills que me parece que más va a haber que desarrollar es toda la parte de gestión humana. ¿Cómo manejan ustedes al colaborador que se encuentra de repente con que quizás no sabe si tiene trabajo dentro de un mes, hoy lo necesita, la empresa lo necesita full, pero la empresa misma no sabe si existe empresa de aquí a un mes, 2 meses? Estoy hablando quizás de casos tan extremos y no tanto. Se cortó, al menos en los distintos países que vamos hablando, se cortaron mucho las cadenas de pago, entonces muchas empresas ya empiezan a tener un riesgo bastante alto. ¿Cómo se maneja el día a día de un potencial colaborador que quizás sufre depresión o realmente nosotros necesitamos que tenga la mente puesta en el trabajo, pero es una persona que mira todo el tiempo la tele, está preocupado por su familia, por amigos, por su propio trabajo? ¿Cómo se lo gestiona eso? Porque claramente no puede rendir lo mismo, ni podemos esperar que rinda lo mismo, como decía Caro. ¿Cómo lo manejan ustedes a distancia eso? En lo personal, a ver, tuvimos un par de casos donde, que me imagino hay un montón de compañías con la misma situación, donde la persona cobraba un sueldo que era parte un sueldo fijo y parte comisiones por ventas. Claro. Eso nos pasó en 2 casos. Entonces, esa parte que era de comisiones por ventas, que el empleado tenía un objetivo para alcanzar, que era desafiante el objetivo, de repente pasó a ser imposible, o casi imposible. Y entonces ese público quedó súper desmotivado. Y nos vimos en la situación de hacer campañas de motivación, como nunca antes habíamos hecho. O sea, por ahí habíamos hecho campañas de motivación, pero más de poner más empuje a algo que ya sabemos que la gente le va a poner garra. Pero en este caso es para un público que estaba en otra situación. O sea, fue totalmente diferente. Era un público que estaba venido a menos porque estaba dándose cuenta de que no iba a lograr su objetivo. No sé el resto, ¿cómo lo fueron viviendo? En Chile acaba de salir hoy una encuesta, que es la encuesta CADEM, que es a nivel nacional, donde dice que el 50% de los trabajadores manifiesta preocupación por perder su trabajo en los próximos meses o en el próximo mes. O sea, tal cual como dice Gabriel, es un tema que está súper latente y claramente las empresas, el mayor susto hoy día de las empresas, ¿cierto?, puede que tenga que dejar de producir de aquí a, si tengo un foco, ¿cierto?, dentro de la organización. Y eso está latente, y ahí también hay, yo creo que el rol de los líderes, que nos decía Maxi, es fundamental, porque cómo tampoco le puede una empresa hoy día, ¿cierto?, tal como decía Gabriel, puede que tampoco sabe qué va a pasar en un mes o en 3 meses, y ahí apelar a la transparencia y a la contención. Yo creo que desde el líder, o sea, transparencia es decir, estamos tomando medidas, estamos tratando de minimizar los impactos para las personas y para la organización con tales y tales medidas, y ser explícito y ser transparente con lo que está pasando en la organización, porque también no puede ser que en 2 meses nos encontremos con una tremenda sorpresa porque nunca le comunicamos nada a los equipos. Entonces, que el líder sea, ¿cierto?, transparente en eso, pero también necesitamos contención. O sea, esa persona necesita tener foco en el trabajo, y si estoy tremendamente preocupado de lo que me va a pasar a mí y que va a conllevar a una familia seguramente, no voy a poder estar con todo el foco.
Y ahí también la comunicación en contención, he visto en muchas buenas prácticas en organizaciones que están trabajando con microcápsulas, con psicólogos, con apoyo desde cómo sobrellevar la situación, cuáles son algunos de los tips que nos pueden ayudar a tener un día a día más llevadero dentro de toda la incertidumbre que tenemos. Yo creo que esos son los dos focos y ahí el líder yo creo que es la comunicación más clave que debemos tener. Perfecto. Y Juan, vos que te dedicas más que nada a comunicar y a hacer este tipo de comunicaciones, placas, todo ese tipo de mensajes, ¿notás cierto cambio por parte de las empresas de lo que van solicitando? ¿Hay que tirar el ánimo para arriba? ¿Cómo lo están viendo eso? Pasa de todo. Lo que nos pasó a nosotros en particular es que tenemos algunos clientes que estaban bien preparados con sus canales de comunicación y es como que acá no pasó nada en términos de comunicación. Estamos comunicando como todos los días. No en contenido, obviamente, porque estamos tratando crisis todo el día, pero los que estaban preparados con los canales realmente siguen teniendo un flujo de comunicación muy similar al que tenían antes, más allá del contenido. Y nos pasa también con otros clientes que quedaron mudos directamente, no estaban preparados. Estábamos quizás iniciando un proceso de transformación en un cliente y de repente pasó esto y se cortó la cadena comunicacional porque no había canal. Y eso es un problema que se está arreglando ahora en estas semanas, pero la verdad es que qué bien hicieron las empresas que ya habían empezado su proceso de cambio. Digitalización. Sí. Realmente pudieron lograr trascender un poco, por lo menos en términos comunicacionales, al drama de la pandemia. O sea, no quedaron incomunicados. Sí, lo que yo iba a mencionar es que estamos frente a un momento de rediseño absoluto, de procesos de trabajo, de objetivos y por lo tanto también de comunicación interna. Tenemos que pensar en un nuevo mapeo de públicos, cuáles son sus necesidades coyunturales, porque digo, antes los dividíamos fácilmente, no sé, con empleados con acceso a PC y sin acceso a PC. Hoy tenemos que ver quiénes están dentro de población de riesgo, quiénes tienen un círculo cercano en riesgo, quiénes ya se han contagiado ellos o sus familiares cercanos. Debemos pensar quién tiene posibilidad de hacer home office o no, porque hay que ver si la función lo permite, la tecnología que tenía la empresa. Pensemos que hay muchas empresas que ni siquiera tenían acceso a VPN para la mayoría de sus empleados, ni que hablar, digo, es un home office totalmente mentiroso el que estamos transitando, porque para hacer home office necesitamos tener un espacio en nuestra casa que sea acogedor, que nos permita trabajar en condiciones, una buena conectividad, y sin duda no necesitamos otros adultos activos trabajando también en la casa y todos al cuidado de los niños, ¿sí? Claro. Lo que tenemos a favor es que estamos todos en la misma, o sea que el ejercicio de empatía más que nunca se tiene que poder dar, digo, porque el coronavirus no le hace asco a nadie, ni a la reina de Inglaterra, ni a Tom Hanks, ni al vecino de al lado. Entonces, esa al menos la tenemos a favor. Y después hay que hacer cuestiones muy, muy ad hoc. No podemos seguir pretendiendo los mismos volúmenes de producción, de venta, en los mismos procesos de trabajo, ni la misma comunicación, insisto, perfilar nuevamente nuestro público interno y ver por qué canales llegamos mejor hoy, teniendo en cuenta la tecnología del lado de la empresa, la tecnología del lado del colaborador, y también las capacidades que tenemos, ¿sí? Porque probablemente muchas empresas estaban desarrollando muchísimo sus niveles de conducción, ¿sí? Para que asumieran el liderazgo, pero digo, ¿es lo mismo el liderazgo que yo puedo asumir con alguien que tengo sentado al lado mío o alguien que tengo del otro lado de la pantalla? Probablemente estábamos invirtiendo mucho dinero, mucha capacitación y mucho tiempo en desarrollar habilidades que hoy están caducas, que hay que lograr una cercanía de otra manera, que no es dándome vuelta y compartiendo un mate con el que tengo en el escritorio de al lado. Entonces, para mí, la clave sigue siendo entender bien dónde estamos parados y cuál es la necesidad, ¿sí? La empatía ante todo. Creo que ese concepto que nos cuesta tanto definir y que parece como hasta etéreo, hoy más que nunca se empieza a tangibilizar. Perfecto, gracias. Y Jaime, tenía una pregunta muy particular para vos, que está relacionada también un poco a lo que hacen ustedes. ¿Cómo se le comunica a aquel colaborador que necesariamente tiene que seguir trabajando, por más que haya una cuarentena, tiene que seguir trabajando? Como si fuese, por ejemplo, una clínica, o en el caso de ustedes que hacen seguridad privada.
¿Cómo se gestiona ahí el estrés de la exposición a la enfermedad y también al poder trabajar? Pero por otro lado, estar tranquilo de que uno sigue trabajando, ¿no? Como que tenés lo bueno y lo malo, como que no se frenó, no es una fábrica, no estás en una fábrica donde se frenó la producción, no estás totalmente incierto sobre tu futuro del mes que viene, sino que vos seguís trabajando, pero también tenés ese otro conflicto, ¿no? De seguir trabajando, volver a casa, tener que higienizarte de una forma totalmente especial día a día, el estrés de tu familia, de que te recibe todos los días. ¿Cómo se gestiona eso? Muchísimos retos y muchísimas cosas, digamos, por implementar. A ver, yo les comento el caso puntual de nosotros. Nosotros tenemos, de las 7.000 personas que somos a nivel nacional, estamos en costa, sierra y selva, aproximadamente 98% de nuestro personal es de campo, es decir, brinda servicios de seguridad en otro lado. Está de cuerpo presente más en un cliente que en nosotros. Por eso es que el reto de la comunicación interna para nosotros es constante. Y este reto ha hecho que nosotros armemos canales de comunicación interna a lo largo de todo el tiempo muy fuertes y que están muy bien cimentados, que en estos tiempos de crisis, y aquí viene lo paradójico, yo siempre que tengo reunión de directorio, comentamos el tema de cómo nos comunicamos con los empleados y tenemos un espacio y nos escuchan y nos dicen muy bien, Jaime, sigan adelante, pero ahora somos el centro de atención. En el comité que tengo diariamente, el presidente, la primera pregunta que hace es, ¿qué está diciendo nuestra gente, Jaime? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos están percibiendo? ¿Cómo están percibiendo la situación? Porque claro, nosotros estamos, quien les habla y el 2% de personal que somos los administrativos estamos en casa, pero hay gente que está en la línea de combate, como se dice. Hay, así como los enfermeros, los doctores y todo, las empresas muchas no han parado y siguen contando con personal y necesitan seguridad, necesitan que sus cámaras estén bien, necesitan que el personal de seguridad esté bien. Entonces, digamos, esta crisis ha hecho entender al directorio sobre la importancia de la escucha o el rol que juega la escucha en todo este proceso. Ahora, yo les comento, nosotros tenemos un canal de comunicación que es como una comunidad, que nos permite estar conectados con más de 5.000 colaboradores diariamente. Y nosotros lo que hacemos es recoger absolutamente todas sus dudas, todas sus consultas, todas sus quejas, todos sus comentarios, y luego esas quejas, comentarios, consultas y todo lo trasladamos al directorio, hacemos un análisis y en base a ello comenzamos a tomar decisiones. Es decir, a través de la escucha de estos canales de comunicación podemos entender y comprender más lo que dice la gente. Es decir, no estamos pensando o no estamos imaginándonos el sentir de la gente, sino al contrario, estamos viviendo realmente y sintiendo realmente lo que nuestra gente está diciendo. Y es así como hemos podido tomar decisiones gracias a precisamente esos canales de comunicación, en los que, por ejemplo, nuestra gente dice, como la movilidad ha subido, mucho de nuestro personal ha aumentado el tema del gasto en movilidad, entonces decidimos a raíz de eso, y luego de hacer toda una estadística de las situaciones que estaban viviendo, decidimos poner movilidades para nuestra gente en los puntos más críticos. Y también decidimos, por ejemplo, adelantar sueldos, porque nuestra gente también se quedaba un poco sin efectivo y todo ello. Y también decidimos dar ciertos beneficios. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios con empresas a los cuales nuestro personal paga un 50% de, por ejemplo, útiles escolares, y durante el mes de abril y mayo nuestros trabajadores no van a pagar esas deudas, y aparte de ello abrimos una línea de beneficios, por ejemplo, para hacer préstamos mínimos, pero muy necesarios en estos momentos de crisis. Entonces, no nos hemos inventado lo que nuestra gente necesita, sino al contrario, hemos absorbido, hemos escuchado y hemos puesto en el directorio, esta es la situación, señores, tomemos decisiones a partir de estas cosas reales que están ocurriendo. Y tenemos el doble reto, por supuesto, muy difícil, ¿no? Nuestra gente está al frente, exponiéndose, saliendo, entonces también hay que comunicar a través de nuestro médico ocupacional, hacemos
live a través de nuestro canal de comunicación interna. Hacemos live en donde nuestro médico ocupacional brinda información sobre cuidados, tips sobre qué hacer en caso de sentir ciertos síntomas. Nuestra jefa de bienestar social, por ejemplo, va a estar mañana hablando sobre todos los beneficios, sobre préstamos, sobre deudas, sobre cosas que ahorita a la gente le interesa muchísimo, ¿no? Aparte, obviamente, como dicen ustedes, de mantener el trabajo. Entonces, nuestro canal de comunicación interna que veníamos trabajando desde hace tiempo ha tomado una relevancia mucho más fuerte en estos momentos. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que dicen muchos de ustedes. También cuando vemos que el caso desborda la situación, es decir, vemos un personal o una persona que prácticamente está en una situación en un problema mucho mayor, hacemos una llamada telefónica, ¿no? También hacemos que el líder, nuestro presidente, se arman videos semanales para que él mande mensajes de aliento, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, el canal de comunicación interna que ya veníamos trabajando se ha consolidado con esta crisis paradójicamente, ¿no? Porque obviamente ahora quien, por ejemplo, incluso ingresaba muy de vez en cuando, diariamente ingresa porque está viendo que la empresa comunica, y comunica un montón, y comunica bastante, comunica dudas, incluso lo que el gobierno comunica. Cuando el gobierno comunica, vamos a subsidiar con el 35% a aquellas empresas que tienen en planilla personas que ganan 1.500 soles, y la gente inmediatamente comienza a escribir y dice, nos van a pagar 35% más. No, o sea, hay que comunicar bien y saberle decir lo que el gobierno está queriendo realmente decir, que es un subsidio para empresas, no tanto para colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que es muy importante en estos momentos que el comunicador entienda que tenemos que abrir mucho más el oído, absorber lo que nuestra gente está sintiendo para en base a ello lograr comunicar cosas y lograr también, por supuesto, solucionar diversas situaciones que están ocurriendo, ¿no? Y cuando pasa lo contrario, porque nos estás contando como que ustedes están implementando muchas cuestiones de presupuestarias a favor de créditos y de nuevos ámbitos de comunicación. Tenemos en el chat, por ejemplo, Natanael 8, que hace una pregunta que creo que es todo lo opuesto a lo que nos venís contando, Jaime, que es, ¿qué sucede cuando las empresas cortan su presupuesto de comunicación a cero y no hay posibilidad de desarrollar materiales impresos digitales? Y después, ¿cómo dar visibilidad al área de comunicación interna, aun cuando en la crisis el director general se preocupa solo por los costos y no por comunicar? ¿Cómo podemos nosotros, porque pues estamos en el Departamento de Comunicación Interna, cómo podemos responder a eso? Yo creo precisamente que si tú has hecho herramientas pensadas únicamente para situaciones de bienestar y para situaciones en las que todo marcha muy bonito, creo que tienes que replantear un poco la estrategia que estás utilizando en tu empresa. Nosotros cuando hicimos ese canal de comunicación, que es muy simple, yo ya lo he contado en otras ocasiones, nosotros tenemos un grupo de Facebook cerrado, no inventamos la rueda, no teníamos mucho presupuesto, pero ¿qué dijimos? Vamos a comunicar y tenemos que comunicarnos con costa, sierra, selva, norte, centro y sur. ¿Qué utiliza más la gente que no le genera, que digamos que les es amigable y que para nosotros no va a ser un costo mayor y que además no vamos a necesitar una capacitación tan grande como para que nuestra gente, porque podemos generar un intranet, podemos generar esto, pero habría que hacer capacitaciones. Entonces, con un presupuesto cero, creamos esta herramienta de comunicación, y esta herramienta de comunicación la volvimos una comunidad. Es decir, en esta herramienta de comunicación el 80% de contenido es de nuestro propio personal, y el 20% de contenido es de comunicación hacia el personal. No entra nadie más que no sea de la empresa, para eso hay un filtro muy específico de 3 preguntas con código de trabajador, DNIs y todo. Entonces, yo creo que primero uno mismo tiene que cuestionarse y decir, ok, si hemos creado herramientas únicamente porque teníamos el presupuesto o porque nos estábamos bien y teníamos la plata y hacíamos merchandising y hacíamos esto y un montón de cosas, creo yo que esta crisis debe de hacernos reflexionar que no, que tenemos que estar preparados para cualquier momento. No estamos preparados, por supuesto, para una situación como esta, una pandemia, definitivamente. Jamás creamos un canal de comunicación pensando en que va a haber una pandemia.
pero sí pensando en que tienes problemas, en que tienes retos, en cómo llegar en caso, por ejemplo, esta persona no tenga acceso todo el día, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que, a pesar de que no tiene acceso todo el día, quede huella en esto? Los posts en Facebook tienen huella, quedan ahí. Puedes hacer videos y quedan ahí. Y la gente puede estar conectada 1 hora, como puede estar conectada muchas horas más. Entonces, creo yo que este es un momento para reflexionar sobre ello, ¿no? Y pensar que hay que crear canales de comunicación que estén preparados para todo terreno, para cualquier momento, para cualquier situación. No estoy diciendo que para pandemias como esta, pero este es el ejemplo, y al menos en mi caso, de que este canal de comunicación ahorita, en estos momentos, es súper, pero súper estratégico. Y se los digo, pero así hemos tenido, nosotros nos propusimos una meta, contestar hasta de madrugada. Entonces hasta nos turnamos para poder contestar hasta de madrugada, porque hay gente, la seguridad trabaja las 24 horas del día, y hay gente que está de 12 de la noche a 7 de la mañana brindando servicios de seguridad, trabajando, y se da un tiempo para hacer alguna pregunta, alguna consulta, para revisar tu teléfono, por ejemplo. Entonces hasta en esos momentos nosotros hemos decidido contestar cualquier duda, cualquier consulta. Entonces, yo creo eso, que debemos de replantearnos qué canales de comunicación sirven, y yo les cuento como una anécdota, con esto acabo, Gabriel. Me llamaron de una empresa que precisamente tiene más o menos la misma situación que la nuestra, personal afuera y todo esto, precisamente para preguntarme y decirme: Jaime, en estos momentos carecemos de un canal de comunicación como el que tienen ustedes. Cuéntanos cómo lo hicieron, porque ahorita nuestra intranet no está funcionando, nuestra gente no está entrando a la intranet. En estos momentos estamos usando WhatsApp, pero es un desorden, es un caos, ya no sabemos cómo parar esta infoxicación de un montón de cosas, ¿no? Entonces, miren, o sea, sin pensar en una pandemia, pero sí pensando que teníamos un problema de presupuestos y cómo hacer para que llegara a todos lados. Este canal de comunicación interna en estos momentos es, como digo yo, la vedette del directorio. Así que bueno, mi consejo es eso, pensar en todo tipo de situaciones y no solamente en situaciones de bonanza, ¿no? En donde todo pareciera que con dinero podemos comunicar mejor, y no es cierto. Se los digo yo, que este presupuesto es cero presupuesto, es decir, no hay excusa para no crear canales de comunicación o para comunicar. Sí, por otro lado, a partir del canal de comunicación que se puede implementar de una forma muy rápida con distintas herramientas, también ir ganando visibilidad internamente, como para decir: mira, tenemos un canal abierto, funciona, y es nuestra conexión día a día que podemos tener con todos los colaboradores. Así que eso también las gerencias lo deberán ir notando y apoyándose cada vez un poquito más, inclusive si tienen la mente puesta en otros problemas enormes que deben tener. Su, quería acercarte una pregunta que hace Salvador Serraz en el chat. Dice: ¿las comunicaciones deben estar enfocadas solamente en la crisis o también podemos enviar nuestros medios de comunicación internos entre medio? Como que ir mechando, ¿no? Pues tenemos que hablar solo de COVID-19, de todo lo que va ocurriendo, o también podemos relajar de vez en cuando e ir comunicando otras cositas que ya teníamos en carpeta, o es desubicado, o está mal visto por el color. Dice: ¿de qué me estás hablando? En ese sentido yo diría que hay que ir equilibrando y hay que ir comunicando también los temas, para que también la gente necesita saber que estamos en crisis, estamos enfrentando esta situación, pero la organización sigue. Y si la organización sigue, te puedo estar comunicando de a lo mejor cosas que han cambiado, las capacitaciones, la inducción ya no es presencial, ahora va a funcionar de esta otra manera, y dar, por supuesto, cuenta del contexto. ¿Ya? Tengo, no sé, un ejemplo, uno de nuestros clientes ahora está comunicando unas becas que ya van en la versión número 11, que son becas para hijos de trabajadores muy relevantes y que tienen un tremendo prestigio interno. No los podemos dejar de comunicar, pero hay que comunicarlo con un énfasis del contexto en que estamos viviendo y darle una relación con ese contexto. O sea, yo creo que ese es el cuidado que tenemos que tener, pero tampoco podemos dejar de comunicar todo lo relevante o temas higiénicos o temas operativos, porque la organización los requiere igual. ¿Ya? Así como decía y daba el ejemplo Jaime, o sea, tenemos que comunicar temas de bienestar, a lo mejor medidas nuevas que estamos tomando en relación a
a la situación y algunos beneficios, por ejemplo, que tenemos que le pueden servir hoy día a los trabajadores y que tenemos, y vale mucho la pena recordárselo. Y siempre, nuevamente, siendo muy cautelosos en la forma, de acuerdo a la crisis del COVID que estamos viviendo. Yo creo que ese es el cuidado. Y otro tema que quería apuntar también, Gabriel, en esta pregunta de qué pasa si no tenemos presupuesto, que lo estamos viendo, no sé si Gabriela, Carolina y Juan y Maxi también lo ven con sus clientes, pero claramente hay una solicitud desde la dirección, oye, tenemos que bajar costos, estamos en una situación crítica, y es lo que nos pasa en la familia, es lo que nos pasa en todos lados, y es algo que vamos a estar viviendo. Si no tenemos presupuesto, ahí el líder tiene que ser nuestra clave en términos de comunicación. ¿Qué otra recomendación para poder llegar y también generar esta escucha si no tengo un medio digital tan potente como el que nos comentaba Jaime? Es tener algunos facilitadores de comunicación o crear a nivel virtual, ¿cierto? Algunos facilitadores en los distintos centros de trabajo, en las distintas áreas que me permitan escuchar a la organización, saber qué está pasando y también comunicar a través de ellos, generar agentes comunicadores, y eso no va a tener ningún costo, pero sí me va a ayudar a comunicar de mejor manera si todo mi presupuesto se está acabando, que a muchos comunicadores hoy día les va a pasar. Gracias. Y aquí ustedes que tienen agencias de comunicación y hacen contenidos, ¿con qué periodicidad tienen que ir contactando? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco? ¿Cómo están gestionando ese volumen de contenidos? Y esto viene ligado a una preguntita que hacían en el chat. Ahora voy a decir el nombre, pero venía del chat la pregunta. ¿Cada cuánto tenemos que comunicar también? Para no saturar, pero para tampoco estar desconectados. Yo creo que Esté el humor mucho internamente. Sí, Caro, dale. No, eso, que depende cómo esté el humor. A veces por ahí uno dice, bueno, quiero lanzar esto para levantar el espíritu de la gente, y la gente dice, che, yo estoy acá con mis hijos tratando de darles clase, trabajando, cocinando, limpiando. No me vengas con esto porque no va. Y en otras situaciones dices, che, qué bueno que la gente se recontraenganchó con esto, se sumó y le puso onda y les dio un poco de alegría, digamos, en esta situación. Pero al margen en línea con esto, que un poco viene a colación de lo que decía Jaime, quería agregar este punto de cómo esto acelera el cambio de paradigma en comunicación interna. Obviamente todas las compañías están en distintos niveles, digamos, pero yo voy a decir algo políticamente incorrecto, y creo que cada vez el área tiene que comunicar a nivel delivery menos. Y tenemos que pasar de ser este paradigma viejo donde todo lo que se comunica en la organización pasa por el área de comunicaciones internas, pasamos por este embudo, procesamos y después sale, a una situación donde sentamos las bases para que toda la organización se comunique, todas las áreas, y creo que eso un poco pasó un montón ahora, especialmente los que tenían alguna plataforma o algo por donde hacerlo, donde un montón de áreas empezaron a comunicar con sus equipos, con sus pares, sus pareceres, sus temas de gestión, que antes no pasaba tanto. Y muchas áreas empezaron a entender qué hace comunicaciones internas ahora. Por eso creo que, y creo que eso lleva a que el rol de comunicaciones internas levante un poco más el perfil, porque pasamos a ser un poco más curadores de qué se va a conversar en esta organización y qué es lo que va a sentar las bases de la cultura de esta compañía, a ser emitidores de comunicados sin parar. Creo que toda esta situación, al que tenía en mente ese cambio de paradigma, ayuda un poco. Perdón, Maxi, ¿vos qué ibas a decir? Sí, totalmente de acuerdo, y doy un caso acá particular de una organización en donde nosotros, como comunicaciones internas y consultores desde afuera, tenemos poca visibilidad como emisor técnico, y lo que hacemos mucho es delegar la responsabilidad en un vocero único, por ejemplo, un área de recursos humanos, un área de higiene y seguridad, para contenidos
propios del contexto vinculados, por ejemplo, a la prevención, el cuidado y demás, o a la adaptación de nuestro contexto de trabajo en función de lo que se está demandando desde afuera. Y por otro lado, también pasa, cuando hablamos de contenidos, nos ha pasado meter en la agenda los contenidos que surgen, y mucho, como hablaba Jaime, esto de estar monitoreando las redes, los grupos de WhatsApp y demás, las cosas que están inquietando a la gente, y que muchas veces no tienen que ver siempre con lo operativo, lo del día a día del trabajo, sino con temas externos, como por ejemplo, no sé si les ha pasado, el tema de las noticias falsas. Fue algo a lo que hubo que meterle el ojo, y otra vez, un área, que es el área de ciberseguridad o IT, que toma eso, nosotros construimos con la generación del contenido y son ellos un poco los que orientan en cómo manejarse con noticias falsas, es decir, cómo identificarla, cómo la puedo validar y demás. Es un ejemplo a través de esto que tiene que ver con el cambio de paradigma que mencionaba Caro, y el tema de contenidos que van surgiendo, en donde a nosotros acá nos pasa que cada vez vamos más de lo racional a lo emocional. Primero pusimos mucho el foco en la prevención, el cuidado, toda info oficial del Ministerio de Salud, de la OMS, del propio Comité de Crisis y demás, y hoy como que vamos virando eso, no es que lo dejamos de hacer, pero hemos evolucionado mucho al estar cerca, al generar espacios, iniciativas que nos encuentren, cuándo hacerlas, cuándo no, vinculándolo a una pregunta que hacían ahí. Bueno, mucho depende de la dinámica del día a día, del trabajo, de lo que vamos escuchando, leyendo en los grupos. Obviamente, si hay despidos en la empresa, posiblemente el juego de trivia semanales no lo hacemos. Depende mucho a través del humor, como dijo Caro recién y demás, pero bueno, eso se va viendo día a día. Lo importante es tener claro en estos casos, en cuanto a contenido y visibilidad de comunicación interna, y cuánto compartir, si mucho o poco, creo que te lo va dictando un poco el pulso de las conversaciones en los mismos grupos, plataformas colaborativas y demás. En la medida de lo posible, mientras haya congruencia, lo que está esperando la organización y lo que está requiriendo un poco la gente, busquemos machear y linkear ahí, y creo que ahí podemos enriquecer mucho el contenido o el mensaje que compartimos. Nosotros lo que notamos desde la plataforma, con los distintos clientes que estuvimos hablando estas últimas 2 semanas, fue que la comunicación se hizo tremendamente horizontal. Estas plataformas las implementaba Departamento de Comunicación Interna, Departamento de Recursos Humanos, a veces ciertos departamentos de gestión comercial, porque lo usan para gestionar equipos a distancia, locales, de venta, todo. Pero lo que sí vimos es que lo adoptaron todos como propio, y cada área necesita comunicar. Ahí vemos que va a haber un crecimiento espectacular en lo que son las plataformas digitales de comunicación, porque lo que vemos es que distintos departamentos están adoptándola para comunicar capacitaciones o mensajes directos, o hacen llegar archivos, lo usan como herramienta colaborativa. Entonces ya no solo es una cuestión de comunicación, sino es una cuestión de transformación digital de todo el ámbito de trabajo. Y excede al email, inclusive, porque la velocidad de ida y vuelta que uno tiene a través de una plataforma donde se manda un archivo y se establece un chat y hay un posteo y un evento en calendario, la verdad que hace que podamos ir trabajando todos al mismo tiempo. Es tremendo lo que nos comentaban del tema capacitaciones a distancia, a través de video, que ahí me sumo a algo que comentaba Caro. Yo no puedo quizás estar a las 11 de la mañana, porque a las 11 de la mañana mis hijos tienen clase presencial a través de la webcam con sus colegios. Yo en particular tengo 3 hijos, por ejemplo. Ahora nadie está tocando internet para que no nos caiga la llamada, pero nos pasa eso. Nos pasa que cada uno de mis chicos tiene un horario particular para sus propias clases. Entonces, si nosotros también entendemos esto, también tenemos que entender que nuestras comunicaciones y nuestras mecánicas de colaboración tienen que ser atemporales, para que sea el propio colaborador que decida en qué momento del día, si lo quiere hacer a las 11 de la noche, después de cenar, haber dormido a los chicos y ponerse al día con un poco lo que es los mensajes que le van llegando y las devoluciones que tiene que ir dando. Eso lo vemos crítico. Y nosotros lo notamos muchísimo en las distintas plataformas, como les decía, ya dejó de ser tan vertical donde solo es el departamento de comunicación, sino que lo empezaron a adaptar los distintos departamentos. Eso es algo, la verdad, que es súper interesante, que se abra tanto la comunicación. Tengo un par de preguntitas, hay varias en realidad, por suerte, acá en el chat. ¿Cómo lograr que los empleados se comprometan y participen de las redes sociales internas, por ejemplo, sabiendo que están luchando con la tarea de los hijos, los quehaceres de la casa y las exigencias laborales? Y el estrés, ¿no? Lo que hablábamos antes.
Esta pregunta la hace Astrid Bittner. A ver, yo creo que lo importante es tener contenido relevante. Si tenemos contenido relevante y además que sea atractivo, o sea, la comunicación en general cuesta. Cuesta atención, cuesta tiempo, cuesta un montón de cosas a las personas. Si logramos generar contenido relevante, lo van a ver. Y si no, deberíamos repensar qué estamos comunicando, porque si estamos contando algo que no suma, es el momento de sacarlo. A la gente no le sobra el tiempo en este momento. No, tiene que ver con la pregunta anterior un poco. ¿Es cuánto? Es el momento de decidir qué cosa es importante y qué cosa no. Y yo lo que quiero aportar es que no hay que dejar, por la pandemia o porque estemos en esta situación en la que estamos, no hay que dejar de comunicar cosas que son inherentes al funcionamiento de la empresa como una capacitación, me parece. Porque eso tiene que ver, es como que cambió el rol de ese tipo de comunicados. Antes era un comunicado institucional que tenía que ver con desarrollo, y hoy quizás eso pasó a un terreno emocional. Que la empresa me siga demostrando que está en funcionamiento tiene una carga emocional que antes no tenía, y hoy es muy importante que la empresa te esté dando ese mensaje de seguimos funcionando, ¿sí? Que quizás esto del COVID hizo que en muchos casos se haya detenido todo, o que se perciba que todo se detuvo. Entonces me parece que hay que seguir comunicando eso, por más que haya cosas muy importantes y muy de crisis que comunicar, siempre hay que seguir comunicando todo lo que tiene que ver con funcionamiento de empresa, siempre en el caso que siga funcionando, obviamente, ¿no? Porque ha cobrado una cosa, un sentido emocional demasiado grande esto de que la empresa siga funcionando o no. Y si son muchos mensajes, no importa en ese caso, porque la percepción es la empresa sigue, ¿sí? Y eso es algo que no podemos detener desde la comunicación. Además, creo yo que es muy importante que entendamos un poco, ampliando lo que muchos de ustedes han dicho, que el único emisor no puede ser tampoco la organización. El único emisor de mensajes no puede ser solamente la organización. Creo yo que una de las cosas que, y sigo poniendo como ejemplo lo que yo vivo en el día a día, una de las cosas más interesantes por qué hicimos atractivo el canal de comunicación que armamos es que lo que hicimos o lo que dimos a entender desde un inicio es este canal de comunicación lo hemos creado no solamente para que nosotros nos comuniquemos con ustedes, sino para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que ustedes también sean constructores de mensajes y sean constructores de la comunicación, del sentir de lo que ustedes están pasando, y además de aquellas cosas buenas que también les ocurren cuando, por ejemplo, logran cuando, por ejemplo, en la ciudad de ponerles un ejemplo, en la ciudad de Chiclayo se logra una certificación, el equipo de Chiclayo quiere compartir eso en ese canal de comunicación y lo hace público. Nosotros lo único que hacemos es moderar un poco los posts, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a faltar gente que quiera comunicar cosas que no tienen mucha relación con el negocio, y obviamente ahí es donde el moderador entra y deja en clara cuáles son las cosas o les hace recordar cuáles son las reglas del juego dentro de la comunidad. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes es que la gente vea que el personal que está en otra parte del mundo, pero que tiene el mismo rango y que es igual a él, está comunicando. Eso también quiere verse ahí él, reflejando lo que él también puede comunicar. No volver, ¿cómo se dice? No ser una comunicación unilateral en donde el único emisor de mensajes sea la empresa. Obviamente la empresa también va a tener que comunicar cosas oficiales, pero qué interesante es cuando tú dejas a tus empleados que también sean los que comuniquen cosas, que no sea comunicación interna el que diga la ciudad de Chiclayo logró la certificación tal, sino que la propia gente de Chiclayo sea la que diga hemos logrado la certificación. Entonces eso también hace atractivo un canal de comunicación interna. Como se dice, es co-crear, ¿no? Co-creamos algo en el que la empresa pone a disposición de los empleados, la empresa modera determinadas cosas, y sobre todo, otra de las cosas por la que puedes volver atractivo tu canal de comunicación interna digital es respuestas. Cuando tú no respondes ante una pregunta o una consulta,
el empleado obviamente no va a querer entrar o no va a querer estar ahí. Entonces hay que responder, y hay que responder con paciencia, y hay que responder con cariño, y muchas veces nos ha pasado que incluso cuando un colaborador tiene alguna duda, alguna pregunta y lo comunica, muchas veces la empresa no ha tenido que responder. Le contesta, por ejemplo, el empleado de la selva y le dice, compañero, yo también tuve esa duda y la empresa me contestó así y lo solucionaron así. Entonces, por eso decimos nosotros que esto es una comunidad, no es un canal de comunicación interna, sino una comunidad en donde todos se apoyan, todos comunican y, digamos, destrabamos el hecho de que únicamente el único emisor de mensajes sea la empresa. ¿Se cortó el audio, Jaime? ¿Perdón? Sí, se había cortado el audio, la última parte no te escuchamos. No, que decía que así, de esta manera, cuando nosotros, hay veces en que un empleado, un colaborador tiene alguna pregunta, alguna duda y lo hace público, muchas veces la empresa no necesariamente es la que contesta, sino otra persona que tuvo la misma pregunta y ya se le solucionó antes ese tema, el mismo empleado le contesta. Un empleado de la selva le contesta al de la costa, le dice, yo tuve este problema y la empresa me lo solucionó así, compañero, etcétera, etcétera. Entonces, es una comunicación constante, viva, como siempre digo yo, no tienes que esperar que la empresa comunique, es una comunicación constante y viva que hay que mantener, por supuesto, en orden, ¿no? Y en eso nosotros como moderadores, digamos, o como community managers, lo que hacemos es eso, hacer recordar la regla del juego, porque no hay quien falte que de alguna otra manera va a expresar cosas de determinada manera que no están dentro de lo permitido. Pero eso es lo rico, creo yo, de un canal de comunicación interna, cuando hace sentir que la única voz no es necesariamente la de la empresa, sino sobre... Sí. Lo partimos nuevamente el audio. Bueno. ¿Estás con un problemita de audio, Jaime? Chequete el tema del micrófono. Gaby, te quería traer una pregunta que trae Selene Caballero. Dice, ¿qué pasa cuando el líder también se ve afectado por la situación? Sin duda, desde el número 1 de la empresa hasta el último colaborador, el que tenga menos jerarquía o el último que haya ingresado, estamos todos expuestos a la misma situación, con problemas de salud, todos tenemos potencialmente el mismo riesgo, con problemas para ir a hacer las compras, con problemas de convivir todos en la misma casa, estamos todos exactamente en la misma situación, con lo cual el área de comunicaciones internas está perfecto que piense en los líderes como el canal principal, más que nunca. Siempre lo ha sido y en esta oportunidad creo que es la situación de laboratorio que nos va a dar más tela como para analizar y ver qué tan fuertes estamos en términos de liderazgo en las habilidades de comunicación. Pero también hay que entender que están en la misma problemática que los colaboradores que les reportan a ellos, con lo cual también tenemos que no solamente convocarlos, que sean canales de comunicación, sino también pensar en nosotros ser soportes de ellos. Tenemos que desdoblarnos en ese sentido, contar con un lado por ellos, pero que ellos también puedan contar con nosotros, eso es fundamental. Perfecto. Y otra pregunta que nos hace Flavia Ambrosini es, ¿qué pasa si hay un caso positivo de coronavirus en la empresa? ¿Hay que salir a comunicarlo masivamente o lo tratamos segmentado, segmentando el grupo de interacción con la persona infectada? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Ustedes ya tienen protocolos armados? En lo particular no nos ha tocado con ningún cliente de Vector C. La verdad es que hoy el adentro y el afuera ya se venía como invisibilizando, ¿sí? Hay mucha permeabilidad en términos de comunicación, es muy difícil parar una noticia. Hoy también está casi invisibilizado la familia, el trabajo. Con lo cual, creo que es importante que entendamos cómo está mapeado nuestro público interno en esta situación en particular, y luego hacerles llegar a todos las noticias en el orden que corresponde y con la cantidad de información que necesite cada cual. Me parece que es imposible plantearnos el
acaparar una información y que no llegue a las personas. Y además, digo, ya lo dice cualquier protocolo anticrisis, la clave es anticiparse. Con lo cual, si nosotros podemos ser los portavoces de la noticia, bienvenido sea. Digo, el contenido de las noticias no lo podemos controlar, sí podemos controlar el tono, sí podemos estar ahí disponibles para escuchar inquietudes, para responder a las preguntas, porque la inquietud, la curiosidad, la preocupación y las preguntas la van a tener igualmente las personas, seamos nosotros su interlocutor o no. Y en este sentido, siempre con humildad, sabiendo que no tenemos la respuesta última, ni los científicos hoy saben dónde están parados, digamos. Imagínense nosotros en términos de comunicación interna frente a una crisis para la cual ninguna empresa estaba preparada. ¿Por qué? Porque los protocolos anticrisis, las empresas más preparadas, ¿qué tienen en su radar? Los potenciales riesgos de su actividad productiva, y esto excede a la actividad productiva de cualquier empresa. Entonces, ninguno de nosotros estaba bien posicionado a decir, bueno, me pude anticipar. No sé qué opinan mis colegas. Sí, es muy importante, creo yo, que además los protocolos, definitivamente hay que comunicarlo. Esto es un tema de transparencia y además, como bien dice Gabriela, o sea, se entera, la gente se entera tarde o temprano, pero hay que tener mucho cuidado en la manera como lo comunicamos, ¿no? Es importantísimo el tema de protección de datos. No tienes por qué dar necesariamente, no, en el caso interno dentro de la empresa, no tienes por qué dar el nombre de la persona, ni nada por el estilo. Por eso creo yo que sí hay que tener bien identificado tus procesos de comunicación. En este caso específico, cuando quieras dar a conocer algún tema, si es que alguien al interior de la empresa se ha contagiado, ¿no? Y obviamente también recordar una vez que comunicas ello, recordar siempre en todo momento las medidas que estás tomando, las medidas de seguridad y salud en el trabajo que estás tomando precisamente para evitar más contagios y todo ello. Pero muy, muy, muy importante el tema de protección. Sí, totalmente de acuerdo con Gaby y con Jaime. A nosotros nos ha tocado varios casos que hemos tenido que comunicar, y también de otros que no son clientes que han llegado también a preguntarnos y a pedirnos consejo al respecto. Y comparto absolutamente con Gabriela y Jaime que la información hoy día va a salir sí o sí. O sea, ocultar una información no tiene ningún sentido porque la gente se va a enterar de igual manera, así que lo mejor ahí es trabajar con total transparencia. Y de hecho me pasa con un cliente que todos los días en la mañana da el estatus de situación de las sucursales, si hay gente en cuarentena preventiva, si hay contagiados, si hay, o sea, absolutamente todo transparente también por una red social interna, porque está claro que la información, como decimos los periodistas, de Latinoamérica no sale, hoy día del mundo no sale, ¿cierto? O sea, está absolutamente compartida. Es absurdo pensar que una información de esta naturaleza no se va a filtrar, y qué mejor entonces que la información salga oficialmente y de manera transparente. Perfecto. Y nos está trayendo acá una pregunta Florencia González Gainza sobre las malas noticias. Por ejemplo, reducción salarial o similares. ¿Cómo aconsejan comunicarlas? ¿Dejan pasar un tiempo entre ese tipo de comunicaciones o prefieren un approach más individual donde recursos humanos lo hagan individualmente con cada una de las personas, si bien pueden ser a nivel masivo, digamos? ¿Cómo se gestiona eso? En lo masivo, tenemos que comunicarle a 3.000 personas lo mismo, se hace uno a uno, imposible. Y cómo mechar esa comunicación con otro tipo de comunicaciones que veníamos hablando antes. Sí, ahí en mi experiencia me ha tocado, o sea, todavía no me ha tocado el tema de comunicar hoy día con algún cliente con el tema COVID, pero sí me han tocado varios cierres de planta y despidos masivos de empresa. Y ahí te digo la comunicación, porque aquí se topan dos temas, no solamente la comunicación interna, sino que tenemos la comunicación legal de una situación de este sentido. Entonces ahí tiene que estar presente el jefe, el líder en la comunicación, idealmente acompañado de recursos humanos, y hay todo un protocolo de a quién se le comunica primero y a quién se le comunica después, ¿cierto? La última es la comunicación masiva,
claramente, pero hay que comunicarle a los que van a tomar. Nosotros tenemos aquí unas medidas de gobierno, ¿cierto? Una ley de protección al empleo que acaban de salir, y que tiene entre eso reducción, ¿cierto?, de salario con mantención, sí, de la relación contractual, y es una de las formas en que se va a empezar a comunicar seguramente en Chile. Hay muchas empresas que se están acogiendo a esta medida, pero también hay empresas que están haciendo desvinculaciones masivas. O sea, ahí la comunicación tiene que ir desde el grupo más cerrado de interés hacia lo masivo, y no tenemos que olvidar a la asociación de funcionarios o sindicato, como se llamen en los distintos países, pero tiene que estar absolutamente comunicado, transparente con ellos también. Perfecto. Acá hay públicos, perdón, simplemente esto, dos públicos esenciales, el que va a quedar cesante y el que tiene que continuar. Para el que sigue continuando, claramente, bueno, hoy no es tan notorio, digamos, si estuviéramos trabajando en el site de la empresa, el escritorio al lado vacío es como mucho más contundente, pero de todos modos hoy los WhatsApp explotan cuando alguien está quedando cesante, y es una preocupación. Pero también el que sigue trabajando tiene preocupación de cómo laburar, cómo producir, reuniones de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay que encontrar un sano equilibrio. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en España, tenemos muchos clientes en situación de ERTE, ¿sí?, que están cesantes hasta nuevo aviso. En esos casos, digamos, queda cesante el 100% de la nómina. Hubo una comunicación masiva, y después lo que se instaló fue una guardia para atender individualmente consultas, ¿sí? Porque lo que tiene la comunicación masiva es vos te asegurás con legales de que esté el punto y la coma de todo completamente. Uno intenta desde su expertise de diseño, de redacción, etcétera, que sea lo más claro posible, pero no sabemos cómo impacta del otro lado. Entonces, estar atentos, y sobre todo entender que la comunicación interna no terminó porque la persona no esté trabajando. Hoy más que nunca tenemos que sostener el vínculo con esas personas, sabiendo que muchas de ellas, en el mejor de los casos, se van a volver a incorporar, en muchos casos van a quedar cesantes, porque digamos, no sabemos cómo se va a acomodar esto después, y puede que haya puestos que sean prescindibles. Pero lo importante en todo caso es que la comunicación interna sigue, porque siguen siendo empleados, no están trabajando en este momento, no están percibiendo un sueldo, pero siguen siendo empleados, y por lo tanto la comunicación interna tiene que estar más viva que nunca. Es el único empleado de la empresa que no puede tomarse unas vacaciones obligadas en ese sentido. Acá tenemos en el chat Guillermo Araya, nos comenta sobre qué hacemos con los colaboradores que no son parte de la digitalización en nuestra organización. Ejemplo, personas encargadas de mantención, aseo, que no están asociados a las tecnologías por motivos ocasionales de edad, y que muchas veces suponemos que todos utilizan tecnología en la que muchos estamos acostumbrados. Esta permitime que la tome yo, porque fue justo una de las dudas de hace unos años atrás, cuando empezamos a hacer la plataforma, sobre quizás había gente que iba a quedar fuera de ciertos medios de comunicación, y te puedo asegurar que todo lo contrario. No hay nadie prácticamente que no sepa usar WhatsApp o herramientas de redes sociales, que en los últimos años no lo hayan hecho. Mi mamá en particular usa más WhatsApp que yo todo el día. Ya están súper cancheros de cómo funciona, y realmente son tecnologías adoptadas por todos. Por otro lado, los teléfonos que hoy tenemos, aunque no tengas una computadora en tu casa, normalmente vas a tener un teléfono que puede usar WhatsApp o alguna red social, y ya esos teléfonos son válidos como para usar tanto nuestra plataforma como distintas otras plataformas que requieren muy poco, así que en ese sentido no hay problema. A nivel de edades y a nivel niveles sociales tampoco hay cuestiones de acceder o no acceder. Hoy todo el mundo tiene acceso prácticamente a un teléfono. Lo que sí se van a encontrar en las empresas es con el rebelde digital. El rebelde digital no tiene edad. Puede ser una persona de 30 años, puede ser una persona de 50, 60 años. Es una persona que no me sumen a esto, no quiero una red social, no quiero participar, y hoy necesitamos llegar a ellos. Ahí sí, les vuelco la pregunta a ustedes, ¿cómo hacemos con el rebelde digital? Yo No quiero... sé quién la toma, pero Jaime. Quien quiera. Sí, a ver, completamente de acuerdo contigo, Gabriel. El asunto es que, por supuesto, antes tú de lanzar una herramienta de comunicación también tienes que mapear a tu público y ver quiénes están digitalizados totalmente y quiénes no. Y claro, nosotros antes de lanzar la
la herramienta, nos dimos cuenta que incluso había gente que, no, yo no uso correo, pero sí uso Facebook, te decían, ¿no? Mi correo ni siquiera me acuerdo la clave para ingresar, pero el Facebook sí lo uso. Entonces, todas esas estadísticas nos hicieron hacer que, por supuesto, nos decidamos por tal o cual plataforma. Entonces, tienes que identificar a tu público qué cosa está utilizando más y todo ello. Creo yo que eso es muy importante. Y segundo, el rebelde digital. Todo un reto. Es bien complejo porque sí nos toca definitivamente el rebelde digital, pero el rebelde digital más peligroso es aquel que tiene un liderazgo incluso dentro de un determinado grupo. Porque si él no usa esa herramienta, su gente tampoco la va a usar. Entonces, lo interesante es mostrarle a él cómo puede ser protagonista de esa red, cómo puede trabajar en equipo con esa red y cómo su equipo también se ha estado comunicando a través de esa red o de ese canal sin necesidad de que él esté. Entonces, hacerle sentir que hay una peligrosa ausencia de él, pero que sin embargo las cosas están andando, están yendo, ¿no? Entonces sí, hay que identificar a rebelde digital, que no tiene mucha influencia, pero que sí necesitas, por supuesto, que también está, y el rebelde digital que tiene liderazgo, que es el más peligroso. A ellos hay que inducirlos, digamos, hay que mostrarles estadísticas de cómo está funcionando, hay que mostrarles lo que se está perdiendo, hay que mostrarle de que él no se está enterando de cosas que otros sí se están enterando y que, por supuesto, él, en su función de líder, tendría que saberlas también. Entonces, yo creo que sí, es muy importante, Gabriel, identificar a este rebelde digital que es líder, para que, por supuesto, esa rebeldía, digamos, de alguna otra manera, acabe de la mejor manera y se sume al equipo. Es un trabajo de largo aliento, se los digo yo. No es que hablaste con él una vez y ya, chau, ya entendió. No, hay que hablar con él constantemente, mostrarle cosas, pantallazos que incluso le hemos mandado por interno de cómo, oye, mira, tu gente ha preguntado esto por acá. Entonces, hacerle entender de que, claro, hay una comunicación que está ocurriendo y en la que él no está inmersa y que, por supuesto, necesita también él enterarse y ser parte, ¿no? Entonces, jugar ese rol en el que algo se está perdiendo y en el que, por supuesto, necesitamos de tu liderazgo para que este canal que está funcionando bien funcione mucho mejor. Creo yo que eso es... Perdimos el audio nuevamente. No, ahí, ¿me escucharon hasta el final? Sí. Sí. Bueno, no lo quiero extender mucho más. Tenemos compromisos, toda la gente, como comentábamos antes, desde tarea de los niños a distintas videollamadas que deben tener cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo que hayan participado. La verdad que fue un placer poder compartir al menos este rato con ustedes, con varios de ustedes no me veía hace tiempo, y les agradezco que se hayan sumado a esta llamada. Sepan que esta videollamada, este webinar está siendo grabado, así que lo vamos a compartir luego en nuestro canal de YouTube, como para que lo puedan ver tranquilos en cualquier momento, cuando ustedes quieran. Pido disculpas a aquellos que participaron en el chat y que quizás no leímos las preguntas. Algunas se pisaban con otras respuestas que fueron dando. Entonces, si bien no los mencionamos, creo que más o menos las temáticas las fuimos viendo. De nuevo, como esto es algo que va evolucionando día a día, quizás hagamos una nueva emisión de aquí a 2 semanas y vamos viendo cómo evoluciona todo y cómo evolucionan también las estrategias y cómo se va trabajando. Así que invitaré en su momento para que nos sumemos todos de nuevo. Y agradecerles. Nosotros, como les comentaba antes, tenemos una plataforma de comunicación interna que lo que permite justamente es llegar a todos los distintos colaboradores de la empresa, sin importar dónde estén. La verdad que hemos encontrado que es una herramienta fundamental para este tipo de ocasiones, como pueden ver de lo que se fue charlando. Vamos a preparar un webinar para la semana que viene de introducción a nuestra plataforma para que quienes quieran participar lo hagan. Va a ser la misma modalidad, solo que compartiremos pantalla y les mostraremos cómo se puede implementar y vamos a traer casos concretos de distintas empresas que ya lo están usando para comentarles cómo lo están implementando a distancia en este momento en particular.
Desde ya agradecerles entonces que hayan participado y les mando un saludo grande. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, abrazo. Abrazo, gracias.